Bienvenidos amigos a una videoinformación de su canal Politiquero Noticias. Mi nombre es Cristian y amigos, estamos de nueva cuenta con ustedes presentándoles nueva información. Lorenzo Córdoba, pues ya totalmente descarado, como pudieron darse cuenta, se fue pues a Latinos y ahora hace videos y da su opinión respecto a lo que está sucediendo en la política de nuestro país. Así fue como se desvió completamente la postura de Lorenzo Córdoba, pasar de árbitro electoral imparcial a un jugador más antes de salir del INE. Y con esta postura que tomó y este mensaje que manda de integrarse a las filas de Latinos de Roberto Madrazo precisamente, pues confirma que está del lado de la oposición. La democracia solo puede existir si prevalece la tolerancia recíproca a nuestras diferencias políticas, ideológicas y religiosas. Por el contrario, los autoritarismos se alimentan de la descalificación y condena de quienes opinan distintos. Yo no entiendo cómo no se ha mordido la lengua todavía, porque pues es evidente que en el caso del autoritarismo quedó en evidencia al querer imponer a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. Y junto con él, o más bien de la mano de él, controlaban los recursos, controlaban la estructura del INE e incluso controlaban hasta las plazas. Y ahorita les voy a decir por qué. Alfredo Jalife lanza esta información para precisamente el presidente y el secretario de Gobernación Adán Augusto López. El aciago retorno de Lorenzo Córdoba al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es improcedente y rompe con los estatutos del personal académico de la UNAM, específicamente en el artículo 97, inciso E. ¿Y qué dice este artículo? Bueno, el artículo 97 dice: podrá concederse licencias a los miembros del personal académico, y el inciso E dice: por haber sido designado o electo para desempeñar un cargo público de importancia. Pero aquí vamos a ver cómo mueve Lorenzo Córdoba las influencias, porque también en este mismo artículo señala las licencias que se refieren los incisos D y E, es decir, este que les leí al final, pues dice que el artículo precedente no podrán exceder de 8 a 6 años respectivamente. Lorenzo Córdoba estuvo en el INE por 11 años. Le pagamos un millonario finiquito y todavía, conforme a los estatutos del personal académico de la UNAM, que indican que máximo 6 años puede estar pidiendo una licencia. Imagínense, casi se llevó 2 periodos de licencia para que pudiera mantener su plaza. ¿Hasta dónde llegaron para tratar de respetarle a Lorenzo Córdoba su plaza en la UNAM? Ya que las licencias, por eso dice que se refieren de los incisos D y E del artículo precedente, no podrán exceder de 8 y 6 años respectivamente. La muy capaz Mónica González Contró seguramente tomará la óptima decisión que favorezca el prestigio de la UNAM. ¿Por qué se rompe aquí la integridad que tiene la UNAM? Por eso es que muchas veces tenemos que salir a pensar y a decirles que todo tiene que cambiar realmente, que el presidente está acabando y luchando por acabar con estas malas praxis. ¿Por qué? Porque han querido aprovecharse para seguir manteniendo ellos estos privilegios. Porque ustedes creen que a un ciudadano común, a un académico común, también lo ayuden. Por supuesto que no. ¿Y quién ayudaba a Lorenzo Córdoba? Pues aquí está la información. Ricardo Sevilla señala, recapitulemos, y solo para que sepan, el 12 de abril del 2021, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, solicitó a la presidencia del Consejo Técnico de Humanidades, Guadalupe Valencia García, mediante el número de oficio que tenemos aquí, ampliar la licencia presentada por Lorenzo Córdoba. ¿Esto qué significa? Que tan solo un mes después, menos de un mes, pues responde Valencia García a Salazar Ugarte
que es precisamente muy amigo de Lorenzo Córdoba, en la que le responden que sí aprueban esta licencia para el periodo del 4 de abril del 2021 al 3 de abril del 2023. Es decir, le hicieron una segunda prórroga a Lorenzo Córdoba, porque él solicita su primera licencia en 2009. Pasan los 6 años y en el 2015 vuelve a solicitar otra prórroga, en la cual pues se la vuelven a extender. Desde ahí ya estamos mal. Pero lo peor del caso, no les bastó con una, como ya no le daba el tiempo a Lorenzo de seguir como presidente consejero y de mantener su plaza en la UNAM como investigador, pues resulta que le extienden una por 2 años más. Y por eso Lorenzo Córdoba pudo regresar gustosamente, con toda la tranquilidad del mundo, el 3 de abril, de nueva cuenta a su plaza de investigador. Estos son los documentos oficiales, amigos. Y lo peor del caso es que, les digo, esto tiene un trasfondo. No es nada más pensar que su amigo, que este es Pedro Salazar Ugarte, quien lo ayudó a que tuviera 2 extensiones más. No, también tiene algo polémico esto. Resulta que para que también pudieran tener, digamos que, súbditos a modo en sus instituciones, tanto en el INE como Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, pues resulta que a cambio de que Lorenzo Córdoba obtuviera esas 2 prórrogas, pues le pedía que sus alumnos, a los cuales él dirigía la tesis, terminaban trabajando ya sea para la UNAM o para el INE. Por increíble que parezca, esto es un tráfico de influencias y esto es algo que la UNAM debería de investigar, porque al parecer Graue, el actual rector, lo sabía y cayó. No dijo absolutamente nada. Por eso es que esto de la UNAM, sinceramente creo que es una mafia que está podrida toda la UNAM, debido a que hay en los altos mandos gente netamente neoliberal de derecha que no quiere perder esos privilegios. ¿Y por qué les menciono esto del tráfico de influencias? Bueno, pues aquí les va. Nada más para que vean, a los estudiantes más aduladores y a quienes más tarde pueden utilizar, los promueve y al poco tiempo les consiguen una plaza laboral. Así fue como muchos de sus pupilos entraron al INE y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así lo explica la fuente de Ricardo Sevilla. Si alguien pusiera a revisar las tesis de Ugarte, las cuales él dirigió, se daría cuenta que el tipo le cuidó su plaza a Lorenzo Córdoba en la UNAM y es el mismo que, en contubernio con el exconsejero presidente del INE, se encargó de repartir plazas entre sus discípulos. Ahora ustedes se preguntan por qué defendía al Servicio Profesional Electoral. Pues claro, pues si eran sus amiguitos de estos 2 sinvergüenzas. Por eso quieren seguir al mando. ¿Y ustedes creen que no va a buscar Lorenzo Córdoba ser el próximo rector de la UNAM? Por supuesto que lo va a buscar. Y aquí están las pruebas para que no digan que decimos cosas sin fundamento. Aquí, como pueden ver, Ricardo Sevilla muestra quiénes han sido los que han estado en plazas del INE y plazas en la UNAM, gracias a que este tipo, al dirigirle sus tesis de licenciatura, es más, están saliendo de la carrera y ya los están poniendo en altos cargos. ¿Con qué idea? Con la idea de poder controlarlos. Esa es la realidad. Y que al final de cuentas les sean fieles en el momento en el que ellos se retiren de estos cargos. Nada más, esta es una de las muestras. Carlos Alberto Ferrer Silva, aquí como vemos, fue uno de los que le dirigió su tesis Ugarte. Y pues él obtuvo el cargo, imagínense, de director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en el INE. Este es uno de los tantos miles que hay a los cuales metieron en este organismo. En 2016 también dirigió la tesis de Bárbara Torres Méndez, en la cual también ocupó una plaza como asesor de consejero electoral. Imagínense, es de las que seguramente gana más que el presidente, siendo como que el secretario del secretario
del consejero electoral. Así se las gastaban con la estructura del INE. Por eso pelea tanto Lorenzo Córdoba, no quiere que le quiten el control de estas personas. Él, claro que tienen gente en esos lugares y los pueden seguir controlando. Lorenzo Córdoba no estará ahorita en el INE, pero todavía puede controlarlo. Y lo mismo aquí en la UNAM, Martín Reyes Javier, investigador asociado C de tiempo completo. Como pueden ver, su tesis fue dirigida por Ugarte. Y así les puedo ir mostrando aquí a Serrano García Sandriliana, también investigador titular A de tiempo completo. Lo mismo Barrera Rosales Paulina, investigadora asociada C de tiempo completo. Y también González Mejía Jesús Ulises, técnico académico. Así se la manchaban Ugarte y Lorenzo Córdoba. Esto es lo que hacían. Por eso es importante que ahora les muestre esta entrevista, para que sepan que realmente Lorenzo Córdoba dejó al INE en un buen estado, en una buena situación. Por supuesto que no, la dejó tan mal parada que quizás era una institución que estaba al borde de quebrarse. ¿Por qué? Porque ya estaba perdiendo total credibilidad en los ciudadanos. Y hoy qué bueno que hay una consejera presidenta que viene para lo cual es puesta en ese cargo, realizar elecciones. Y así la opinión de Bernardo Barranco, en la que habla de esta situación de Lorenzo Córdoba. Y escuchen nada más este análisis que él hace. Yo creo que Lorenzo deja al INE en medio de una enorme incertidumbre. Es una incertidumbre política, pero también una incertidumbre jurídica. El plan B, por todo lo que se diga, está ahí, está latente, y es un plan alterno que busca achicar, reducir costos, tener una administración absolutamente distinta de cómo se había llevado. Para mí me llama mucho la atención los discursos finales. Mientras Lorenzo seguía con esa lógica de la ciudadela acosada, de este castillo de la pureza electoral agredido por Andrés Manuel López Obrador en la Cuarta Transformación, llamaba a las huestes del INE a seguir defendiendo con bravura, a enfrentar jurídicamente el tema del plan B, etcétera. Guadalupe Tadei, de manera, yo diría hasta elegante, plantea: regresemos a los orígenes del instituto. ¿Y cuáles son los orígenes del instituto? Organizar elecciones, punto. Y esto marca mucho una enorme diferencia entre el humor, el estado de ánimo con el que deja Lorenzo Córdoba, al pie de guerra, al pie de lucha, con tambores, digamos, bélicos, cuando la nueva presidenta entra con una sensibilidad totalmente distinta, y vayamos a los orígenes del instituto, que es sencillamente organizar elecciones. Y ahí yo coincido contigo, contrasta esta actitud de polarización y de actoraje político que asumieron tanto Ciro como el propio Murayama. Entonces, ahí de entrada hay una enorme diferencia entre los dos, mi querido Julio. Pero de verdad estábamos en una especie de paraíso electoral, Bernardo. No, nada más falso que eso. Y en el artículo planteo que la memoria es corta y que remontémonos al 2017, donde pues los errores de aquel INE pues fueron numerosos. Uno de ellos pues fue precisamente la laxitud con la cual el INE manejó los rebases de tope de campaña de Enrique Peña Nieto. Recordarás el tema Monex, recordarás las tarjetas Soriana, estos recursos subterráneos que hasta después empezaron a visualizarse. Ahí los consejeros fueron omisos y fueron muy criticados. Fueron muy criticados su papel en el proceso electoral de Coahuila y especialmente en el Estado de México en 2017. Igualmente fueron muy laxos frente al terrorismo electoral, frente a los rebases de tope de campaña de Alfredo del Mazo, frente a las, irregularidades con que el YEM-OPLE Estado de México se manejó, el PREP, en fin.
y fue muy criticado en ese momento. Fueron criticados que un grupo de intelectuales encabezados por Emilio Álvarez y Casa, entonces, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Cuauhtémoc Cárdenas y otros más, pedían la renuncia y solicitaban que entraran perfiles ciudadanos para dar certeza a un instituto que estaba a la deriva. Y ahí mismo Lorenzo Córdoba en un foro planteó que aquellos que querían minar las estructuras electorales, los que estaban haciendo es abrir las puertas para que ingresara el autoritarismo, una especie de aquellos críticos del INE, son una especie de golpistas de la democracia. En fin, a veces uno olvida todas estas cuestiones, pero Lorenzo ha sido el consejero que más años ha durado en la vida del IFE y del INE, 11 años. 9 como presidente y 3 como consejero. Llega el 15 de diciembre de 2011 apoyado por el PRD, pero también apoyado por el PRI. Y esto va a ser un distintivo de un personaje que se antojaba pues muy interesante. Yo compartí varios foros de análisis con él y me parecía un intelectual abierto, crítico, sobre todo defensor de la democracia. Él acuñó varios términos que fueron interesantes, como la colonización de los institutos electorales, y mira en lo que fue yendo a parar. Yo creo que en el caso de Lorenzo Córdoba, uno de los grandes fallas graves, y mira, te lo dice alguien que ha pasado por estructura electoral, un pecado capital para ser más explícito, es haberse convertido en un contrapeso político ante la debilidad de la oposición, debilidad intelectual, debilidad propositiva. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba asumen un liderazgo político que contrarresta las políticas del presidente López Obrador. Ahora, no podemos obviar que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene su cuota de responsabilidad en esta relación patológica entre estos personajes del INE y la Cuarta Transformación. Fue constante, fue hiriente, tuvo muchas descalificaciones y esto evidentemente envileció. Pero probablemente todo esto tiene origen en la indisciplina que mostró el INE al no sujetarse a la política de austeridad. Esto es bajarse los sueldos. Se ampararon, tuvieron una serie de disputas y tuvieron disputas ante uno de las grandes promesas que tuvo el presidente López Obrador, con lo cual esta relación se fue agudizando. Y mira, yo tengo una contabilidad de manejo del lenguaje. Recordarás que en marzo del año pasado hubo las conversaciones entre Alito Moreno y Córdoba vía WhatsApp. Fueron como 3 o 4 sesiones de conversación que fue dado a conocer por Laida Sansores el 23 de marzo del 2022. Y yo hice un recuento en términos lingüísticos. 14 veces se dieron las gracias a Alito Moreno y Lorenzo Córdoba. 14 veces se enviaron abrazos. 13 veces se agradecieron apoyos mutuos. 10 veces se insinuaron citas, encuentros próximos, reuniones para poder seguir dirimiendo estos temas. Hay una relación casi conyugal en términos políticos entre Alito Moreno y, siguiendo solamente el lenguaje, y Lorenzo Córdoba, con lo cual muestra este sesgo que en los últimos años fue dando Lorenzo Córdoba. Y bueno, y el papel que jugó en toda esta cuestión del caso Zafiro en Chihuahua, en donde Lorenzo Córdoba exime de una multa millonaria de más de 500 millones de pesos al PRI por estos manejos subterráneos que tuvo el PRI y el manejo de los dineros de Duarte en Chihuahua. Entonces son elementos que nos muestran que este árbitro se fue polarizando y se fue yendo hacia la oposición y perdió uno de los rasgos más importantes que representa ser consejero,
al irse del otro lado. Me recuerda mucho, yo sé que te gusta el fútbol, el primero de abril hubo un partido de fútbol entre León Sí. y el árbitro ahí le sacó la tarjeta a un jugador de León, y estaba rodeado y le dio una patada entre las piernas al futbolista que cayó fulminado. Sí. ¿Sabes cuándo este árbitro va a volver a tomar el silbato? Va a pasar mucho tiempo. Es decir, faltó a una regla de oro que es la imparcialidad. Se fue en contra de uno de ellos. No quiero decir que Andrés Manuel fue una sedita y una línea muy, muy delicada. No, fue también un guerrero. Pero el árbitro no puede entrar a ese terreno en esos términos de francamente aliarse en la oposición. El caso de Córdoba, su regreso a la UNAM, donde el año que entra habrá elección de rector en circunstancias siempre complicadas, siempre complicado es el proceso electoral en la UNAM. ¿Crees tú que hacia allá va Lorenzo Córdoba, hacia tratar de constituirse en una figura política activa de la oposición? No, de hecho ya lo es, Julio. Sus últimos 8 meses como presidente del YEM tuvo la actitud de este árbitro de fútbol Fernández de golpear y aguantar los golpes por parte tanto del presidente como de la Cuarta T. Pero también refleja, Julio, la debilidad de la oposición que no tiene liderazgos reales, contundentes, que no ha construido personajes políticamente carismáticos que reflejen o representen una alternativa. Entonces, yo no sé cómo interpretar este regreso político, pero el hecho de entrar a Latinus, pues es un mensaje político de una opción que confirma la actuación de los últimos meses del árbitro electoral, pero que al mismo tiempo lo que hace es lo proyecta. Y sí, yo coincido que puede estar ahí una postura política que, si bien no puede competir por cargos públicos, por cuestiones de ley, pero sí puede entrar en una fase de apoyo o de conducir, es decir, y además es una persona joven. Sin embargo, este tránsito último dibuja muy bien una enorme irresponsabilidad que asumió. Es decir, él no debió haberse partidarizado, él no debió haber caído en el juego que ante el vacío de la oposición se convirtiera en un actor político de primer nivel. Y también lo del INE, esta marea rosa, yo diría más que el INE, es el pretexto por lo cual un gran sector de la oposición usó, convirtiendo al INE en una ciudad amurallada, en una ciudadela acosada, en una defensa, pero también en un reproche, en un replanteo hacia la Cuarta Transformación y hacia Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué va a pasar en el INE, porque en el INE también están pasando cosas. Sí. Para empezar, hay una nueva correlación totalmente distinta. Claro. Hay una distensión frente al gobierno incluso a los partidos políticos. Y es posible estar viendo un INE pues mucho más plural de lo que se tenía anteriormente. Sí. Y eso también es una señal que podría bajar la presión o los decibeles cuando quieran volver a utilizar el INE. Y una paradoja, los opositores, panistas, etcétera, que planteaban que el INE no se debería tocar, ahora con estos nuevos consejeros que los están impugnando en términos de demandas legales, ahora resulta que el INE sí se toca, porque sí. Van a perseguir a cada uno de los consejeros y van a ver cuáles son las determinaciones que van a tomar. Entonces, pues yo creo que está muy interesante cómo se están planteando las cosas, y yo sí creo que este fin de ciclo de Lorenzo Córdoba está implicando la emergencia de un nuevo INE mucho más plural, mucho más acorde a lo que es la realidad de plural, compleja, etcétera, dinámica de la sociedad mexicana. Veamos a ver cómo se comporta. Pues amigos, como vieron,
la incongruencia de la oposición respecto al INE no se toca, pues vemos cómo los engañaron vilmente, porque pues sabían que sí se toca. A su conveniencia no se toca, a su conveniencia sí se toca. Y pues que ahorita Lorenzo esté seguramente regresando a este marco de la UNAM para quizás buscar la rectoría. ¿Y por qué estaría entonces también en Latinus? Si lo que está buscando es mantenerse en la vida pública de la política, para que pueda seguir luchando por esto. Quizás no pueda por ley buscar la candidatura presidencial, pero de que lo va a hacer más adelante, por supuesto, eso no tengo duda. De que Lorenzo Córdoba pueda ser alguien que la oposición pueda impulsar más adelante, que ya esté, que tenga las puertas abiertas. Mientras tanto, Laida Sansores va a seguir exhibiendo los pactos que tenía Lorenzo Córdoba con Alito Moreno para salir beneficiando al PRI con esta famosa multa de 500 millones de pesos ante el flagrante desvío de recursos del estado de Chihuahua con esa operación famosísima Zafiro. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Los invito a suscribirse al canal y les recuerdo activar la campanita. Si el video les gusta, apóyennos con su like y compartan este video con sus amigos. Ayúdennos viralizándolo para que hagamos llegar esta información a más personas. Sigan teniendo un excelente día, amigos. Nos vemos en un próximo video. Es cuanto.